Con esta bonita fiesta del Domingo de Ramos inauguramos la Semana Santa, la semana en la cual vamos a celebrar los misterios más importantes de nuestra fe, nuestra redención, nuestra salvación, la entrega de la vida del Señor por todos nosotros. Y esta misa, si se han fijado, es muy diferente. Es la única misa en la cual se leen dos evangelios. Ni siquiera en la vigilia pascual se leen dos evangelios. Se leen muchas lecturas, pero no se leen dos evangelios. Y además, dos evangelios tan diferentes. El primero nos recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Un evangelio lleno de júbilo, de alegría. Y el segundo nos narra la pasión del Señor. Pasamos de las aclamaciones a las lágrimas. ¿Y por qué? Podemos preguntarnos, ¿por qué hace Jesús esta entrada triunfal en Jerusalén? Si Él sabe perfectamente que a los pocos días lo van a crucificar. Porque es realmente increíble el cambio. Se dan las mismas personas. Es el mismo lugar, es en la ciudad de Jerusalén. Lo único que cambia un poquito son que han pasado 4 días. Por lo demás, todo es igual. Los mismos protagonistas y el mismo lugar, con una diferencia de 4 días. Cuando entró Jesús en Jerusalén, le aclaman con cantos. Después gritan todos a una, crucifícale. En una le proclaman rey de Israel, incluso Mesías, Hijo de Dios. Y en la otra, a los 4 días, dicen, no tenemos más rey que al César. Cuando entra Jesús en Jerusalén, le alfombran la calle con mantos. Después le despojan del manto y lo echan a suertes. Es increíble el cambio que se produce en los judíos en 4 días. Pasan de aclamarle a pedir su crucifixión. Nos hemos preguntado, ¿por qué el Señor pasa por esto? ¿Por qué el Señor hace esa entrada triunfal en Jerusalén si sabe que a los 4 días van a pedir su crucifixión? ¿Por qué lo hace el Señor? Por supuesto, para que se cumplan las Escrituras. Esto ya lo explicaba anoche, ¿no? Lo que había profetizado el profeta Zacarías. Pero pienso también que el Señor lo que quiere resaltar y poner al descubierto es nuestra ambigüedad. Lo cambiantes que somos. Lo poco coherentes que somos nosotros. Que hoy afirmamos una cosa y a los 4 días afirmamos la contraria. Y claro, eso no está bien. Y el Señor eso lo quiere sanar. Quiere redimir esas cosas que en nuestra vida no están bien. Por ejemplo, la incoherencia, la ambigüedad, esa falta de coherencia en nuestra vida. El Señor también viene a sanar eso. No podemos guiarnos en nuestra fe por aquello que nos conviene en un momento concreto, por aquellas circunstancias personales por las cuales atravesamos en un momento concreto. No podemos pasar de aclamar al Señor a pedir su crucifixión. Y esto que le pasaba a los judíos también nos puede pasar a nosotros. De hecho,
le pasa a mucha gente en la vida. Voy a poner un ejemplo claro que creo que todos nosotros conocemos casos parecidos al que voy a explicar. Una persona dice tener mucha fe, cree en Dios y presume de tener fe. A esa misma persona le ocurre una desgracia. Una desgracia, digamos, un acontecimiento en su vida que sea importante y que sea negativo para él. Esto pasa con frecuencia en la vida. Y esta persona, ante ese hecho, en vez de refugiarse en Dios, reniega de Dios. Dice que ya no cree en Dios, porque a él le ha pasado tal cosa. Estos casos tenemos que tratarlos con mucho cariño, con mucha caridad, con mucha comprensión. Pero la caridad no está en darle la razón cuando no la tiene. La caridad está en hacerle ver si está equivocado. Aquello que decimos nosotros, quien bien te quiere te hará llorar. No podemos decirle a una persona aquello que esa persona le gustaría oír en ese momento. Eso no es ayudar a una persona. La verdadera caridad, la verdadera forma de ayudar a una persona es decirle la verdad. Aunque de entrada a lo mejor la pueda rechazar, aunque de entrada a lo mejor no le guste, pero lo importante es que le digamos la verdad. A lo mejor en ese momento no va a reaccionar, pero puede que a la larga sí. Me explico. Una persona le ocurre una desgracia en la vida y vuelvo a repetir, hay que tratarle con mucha caridad y con mucho amor y esa persona deja de creer. Con mucho amor le podemos decir, ¿sabe lo que estás haciendo? Sí, claro, a mí me ha pasado esto y yo ya no creo en un Dios que permite eso. Y hay que hacerle ver. ¿Tu caso es el único caso que ha pasado en el pueblo? Seguramente te va a decir que no, que conoce más casos. Y hay que seguir haciéndole reflexionar. ¿Y es el único caso que ha pasado en la provincia de Cáceres? No, hay muchos más casos, claro. ¿Y en España? En España habrá miles y miles de casos. ¿Y en el mundo? Pues habrá millones y millones de casos igual al mío. Y a lo largo de toda la historia del cristianismo, bueno, ahí ya ni te cuento, ahí habrá ya billones y billones y billones de casos igual al mío. Y entonces le tenemos que hacer pensar. ¿Y si esto pasaba antes? ¿Y si esto lo permitía Dios antes? ¿Por qué tú creías? Si es un poco listo, ahí se va a dar cuenta que su postura es incoherente totalmente. A lo mejor te dicen, como me han dicho en alguna ocasión a mí, claro, pero es que ahora me ha tocado a mí, ahora me ha pasado a mí. ¿No nos damos cuenta de que esa postura es muy incoherente? ¿De que esa postura es muy infantil? ¿De que eso es una fe muy inmadura? Y además de incoherente e inmadura, es una postura muy egoísta, tremendamente egoísta. Si le pasa a los demás, bueno, pues que les pase. A mí qué me importa, yo sigo creyendo. Ahora, si me pasa a mí, pues ya no es lo mismo. Ya dejo de creer. Nos damos cuenta que esa postura es egoísta, inmadura, incoherente. No tiene sentido. Pues esto creo que es una de las cosas que el Señor nos quiere hacer ver. Porque eso que le pasó a los judíos, una postura totalmente cambiante, nos puede pasar también a nosotros. Podemos cambiar nuestros criterios
Y nuestra fe se tiene que guiar, se tiene que conducir por criterios universales, no por circunstancias personales concretas que me pasen a mí. Porque además no tenemos en cuenta que eso les pase a otras personas. Solamente tenemos en cuenta cuando me pasa a mí. Eso es una postura muy egoísta y muy inmadura. Y el Señor, entre otras cosas, en la Semana Santa, viene a sanar en nuestro corazón esas posturas ambiguas e incoherentes. El Señor viene a redimirnos. Pero cuando digo que el Señor viene a redimirnos, viene a redimir aquello que está mal en nuestra vida. Sean criterios, maneras de pensar, todo lo que esté mal, todo lo que sea incoherente, infantil, inmaduro, también el Señor viene a redimir eso. ¿Qué nos pensamos que es la fe? El Señor quiere para nosotros lo mejor y viene a redimir, a cambiar en nosotros todo aquello que esté mal. Pues vamos a pedirle al Señor en este domingo de Ramos, que a nosotros no nos pase eso que les pasó a sus contemporáneos, que en 4 días cambiaron de pensamiento totalmente. Que nuestra fe sea una fe coherente, madura y una fe vivida a lo largo de nuestra vida. Y a lo largo de nuestra vida que esta fe sea igual, sea siempre esa fe coherente. Pues que nuestra fe sea una fe coherente, madura y solidaria. Que así sea.